Durante años, nadie supo que las palabras más peligrosas de Pablo Escobar estaban grabadas, no por un periodista, no por la policía, sino por una mujer. Su nombre nunca fue revelado oficialmente, pero en Medellín la llamaban La Voz. Ella era discreta, elegante y conocía al patrón mejor que nadie. Demasiado bien. En 1994, meses después de la muerte de Escobar, agentes de la DI revisaban una antigua bodega en Envigado. Entre muebles viejos y cajas de documentos encontraron una maleta marrón. Adentro había 12 cintas de casete. En la primera, una etiqueta escrita a mano, noche del 12 de junio. Solo él y yo, los agentes se miraron en silencio. Cuando presionaron play, la voz que emergió era inconfundible, Pablo Escobar Gaviria. El sonido era imperfecto, como si el micrófono hubiera estado escondido en una lámpara o un reloj. Se escuchaban risas, vasos chocando, y luego un suspiro. A veces pienso que todo esto no vale nada, decía él. ¿Y por qué lo haces entonces? Preguntaba una voz femenina, suave pero firme. Porque el miedo es lo único que nunca me ha traicionado. La cinta se detuvo. Silencio. Los agentes sabían que habían encontrado algo más que pruebas, habían abierto la puerta a la mente del hombre más temido de Colombia. Aquellas grabaciones revelarían no solo sus crímenes, sino también sus pensamientos, sus temores y los nombres de quienes algún día lo traicionaron. Nadie, hasta entonces, había escuchado al patrón hablar así, no como un monstruo, sino como un hombre cansado, un hombre que sabía que su reino se estaba derrumbando. Ella había sido su confidente durante casi 5 años, nadie conocía su nombre real. En los registros judiciales, aparece bajo un alias. María L. era periodista y había entrevistado al patrón en una de sus épocas más oscuras, pero en lugar de huir, se quedó, no por miedo, sino por fascinación. María comenzó a grabar cada encuentro, primero por instinto profesional, después por algo más, quería entender al hombre detrás del mito. Escobar confiaba en ella, quizás demasiado. Le hablaba de sus enemigos, de sus sueños, de su infancia en Envigado y de las veces que, según él, Dios le había dado la espalda. Algún día todo esto se sabrá. María, decía él, y si no estás vivo para contarlo, entonces que mi voz lo haga. Cada cinta tenía una fecha, un lugar, una confesión, y aunque María nunca pensó que alguien las escucharía, las escondió antes de desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades nunca la encontraron, solo las grabaciones, y lo que había en ellas era suficiente para reescribir la historia del patrón. La cuarta cinta empezaba sin introducción, sin saludo, solo un chasquido, un ruido de fondo y la respiración de un hombre. Esta noche soñé con el bloque de búsqueda, dijo la voz de Escobar, serena pero cargada de rabia. Los escuché afuera riendo. No saben que ya los tengo contados. Del otro lado, la mujer respondía casi en un susurro, ¿y si algún día te atrapan? Escobar rió, un sonido bajo, helado. A mí nadie me atrapa, María. Si caigo, caigo por mis propios hombres. El miedo no está allá afuera, está aquí dentro. La voz se desvaneció en un silencio largo. Los agentes de la DI se miraron. Sabían que lo que escuchaban no era solo una confesión, era una advertencia, un espejo de cómo el patrón se veía a sí mismo. Uno de ellos escribió en su libreta paranoia extrema. Miedo a la traición, sospecha interna, pero lo que más los perturbó no fue el contenido, sino lo que se escuchaba de fondo, un ruido metálico, repetitivo, como si alguien o algo más estuviera en la habitación. La cinta terminaba con una frase apenas audible: cuando todo esto acabe, quiero que escuches esto y entiendas por qué tuve que hacerlo. Los investigadores rebobinaron varias veces, el mismo tono, el mismo mensaje, una voz cansada que ya no amenazaba, sino que se despedía. En la siguiente cinta, la voz de María sonaba distinta, más temerosa, más consciente de que jugaba con fuego. ¿Por qué me dejas grabar esto? Porque nadie me va a creer, respondió Escobar. Porque quiero que alguien, algún día, entienda que no todo fue por dinero. El ambiente en la grabación era íntimo, casi familiar. Se oían platos, copas, pasos. Y luego, una frase que heló la sangre de los agentes: hay gente más peligrosa que yo, pero no pueden matarme, porque yo soy su espejo. Los investigadores pausaron la cinta. Aquello no sonaba un criminal hablando, sonaba alguien consciente de su destino. María, desde el otro lado, intentó romper el silencio. ¿A quién temes, Pablo? Un golpe seco, una silla moviéndose, y finalmente, su respuesta: a los que sonríen cuando disparan. La grabación terminó abruptamente. Y por primera vez, los agentes entendieron que lo que tenían entre manos no era solo la voz del patrón, sino la prueba de que, incluso el hombre más temido de Colombia, había tenido miedo. La quinta cinta estaba parcialmente dañada. El sonido crujía, interrumpido por estática y golpes secos. Aún así, entre el ruido, se alcanzaba a distinguir la voz de Escobar. María, no confíes en nadie, ni siquiera en los que rezan conmigo. Luego, un silencio largo. Después, otra frase, casi susurrada: hay una rata dentro del grupo. Uno de los míos ya habló con la DI. Los agentes se tensaron. Ese fragmento era oro. Si podían identificar el nombre del traidor, reescribirían parte de la historia del cartel de Medellín.
Pero justo cuando Escobar parecía pronunciar un apellido, la cinta se cortaba, el sonido se distorsionaba, y un chillido metálico cubría el resto. Intentaron restaurarla, nada. Alguien había borrado deliberadamente esa parte. El técnico de sonido, con los auriculares puestos, levantó la vista y dijo: esto no es deterioro, es censura. Las grabaciones habían sido manipuladas antes de llegar a sus manos. Y si eso era cierto, alguien más las había escuchado antes que ellos. María había dejado un mensaje escondido, una advertencia. Al reverso de la caja, en tinta desvanecida, se leía: si escuchas esto, ya no estás a salvo. Esa noche, en la sede de la DI en Bogotá, los agentes siguieron escuchando. La sexta cinta comenzaba con un ambiente diferente. Se oía música, risas, un brindis, y entre todo ese ruido, una frase nítida: por la lealtad que solo dura hasta que huele a dinero. Escobar reía, pero su tono no era el de celebración, sino el de advertencia. Ya sé quién me traicionó. María. Lo escuché en su voz. El silencio que siguió fue tan intenso que uno de los agentes detuvo el reproductor. ¿Dice un nombre? No, pero parece que sabe quién es. El resto de la grabación era confuso, ruido de fondo, pasos acelerados, una puerta cerrándose, y, finalmente, un suspiro. A veces pienso que lo grabas para recordarme, o para sobrevivirme. María no respondió, solo se escuchó el clic de la grabadora. Esa cinta terminó con algo que los agentes no esperaban. La voz de una tercera persona. Breve, distante, masculina: ya está hecho, patrón. Los investigadores retrocedieron el audio 3 veces, pero la voz nunca volvió a sonar igual. En la séptima cinta, la voz de Escobar sonaba diferente, más lenta, más pesada, como si cada palabra le costara respirar. María, dime, a veces creo que me van a matar los míos, no la policía. Los he hecho ricos, pero no leales. Su tono era de resignación, no de ira. Entre el ruido de fondo, se oía el chasquido de un cigarro encendiéndose. ¿Por qué sigues grabando esto?, preguntó ella. Porque si me matan, quiero que mi voz quede. Pausa. Un silencio largo. Solo el sonido de un ventilador girando lentamente. ¿Para quién? Para quien quiere entender que el poder no se roba, se hereda. Esa frase heló la sangre de los agentes. Escobar hablaba como si supiera que su final estaba cerca, como si estuviera preparando su propio epitafio. Uno de los investigadores anotó: el tono cambia, suena más humano, más culpable. Y tenía razón. Esa cinta no era una amenaza ni una estrategia, era una confesión disfrazada de orgullo. Cuando terminó, María se quedó en silencio. Y al final, en un susurro que apenas se oía, dijo: te estás despidiendo, Pablo. La cinta terminó con un ruido seco. Y después, nada. La octava grabación no tenía fecha escrita. Solo una palabra en la etiqueta: última. Los agentes presionaron play. El sonido comenzó, con una interferencia, como si la grabadora hubiera estado en movimiento. Y luego, la voz de Escobar: María, hoy soñé que todo terminaba en un tejado. Las pulsaciones de los investigadores se aceleraron. Era la primera vez que Escobar mencionaba algo que parecía una premonición. No sé si me van a matar, o si voy a hacerlo yo mismo, pero quiero que sepas algo: el miedo es un lujo que solo los vivos pueden tener. María intentó responder, pero su voz temblaba. ¿Dónde estás ahora? En Envigado, mirando la ciudad. No la reconozco. Todo esto era mío y ya no me pertenece. Esa frase marcó el final de la cinta. No hubo disparos, ni voces, ni gritos, solo el sonido del viento. Los agentes miraron el reloj. 2 de diciembre de 1993, la misma noche en que el patrón murió sobre un tejado en Medellín, y por primera vez alguien lo había escuchado antes de caer. El archivista de la DI fue el primero en notarlo. Entre las cajas selladas había una cinta sin etiqueta, envuelta en una bolsa plástica, sin número, sin fecha. Cuando la colocaron en el reproductor, el sonido era casi imperceptible. Solo viento, luego pasos, y una voz susurrando algo en el fondo. Esto no debía quedar grabado. Los agentes se miraron, sorprendidos. No era la voz de María, tampoco la de Escobar. Era masculina, más joven. El técnico ajustó el volumen, y entonces se escuchó: apaga eso, María. Si alguien oye esto, estamos muertos. Déjalo, Pablo, ya es tarde. El silencio que siguió fue tan profundo que se oían los latidos de quienes escuchaban en la sala. Esa cinta no era como las otras. No era una conversación íntima. Era un momento de desesperación. De fondo, se escuchaban helicópteros, perros ladrando, disparos lejanos. Parecía grabada la misma noche de su muerte. Si me matan, no borres mi voz, decía Escobar. ¿Y si sobrevives? Entonces me borro yo mismo. Esa fue la última frase clara antes de que el audio se desvaneciera. Los agentes detuvieron la cinta. Uno de ellos, con voz temblorosa, dijo: esto no está en ningún informe oficial. Y tenía razón. Aquella cinta nunca había sido registrada, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Intentaron analizar el audio. Los ruidos de fondo parecían seguir un patrón. Golpes metálicos, 3 pausas, y luego un zumbido constante. Uno de los técnicos, un exmilitar, se dio cuenta de algo. Eso no es interferencia, son coordenadas.
Al procesar la frecuencia, apareció una secuencia de números, 6 a 1 a 0 a 3 a 5 a 4. Las cifras correspondían a una zona rural cerca de Río Negro. Los agentes viajaron hasta allí. Encontraron una finca abandonada con una habitación subterránea tapiada con concreto. Adentro, nada, excepto una mesa y un micrófono oxidado. En la pared, escrita con carbón, una frase: aquí se entierra la voz del patrón. Los investigadores regresaron en silencio. La DEA nunca registró oficialmente ese hallazgo, pero quienes estuvieron allí lo recordaron para siempre. Uno de ellos dijo años después en una entrevista: esa voz no grababa sonidos, grababa culpas. Aunque las cintas fueron selladas para siempre. Nadie supo qué pasó con la última, la que no tenía número, ni fecha, ni fin. Después de la muerte del patrón, nadie volvió a ver a María. No había registro de salida del país, ni actas de defunción. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pero 6 meses después, una carta llegó a una redacción de Bogotá, sin remitente. Solo una frase escrita con tinta azul: él sigue hablando. Adjunto había un casete. El periodista que lo recibió nunca lo publicó. Dijo que lo escuchó una sola vez y lo destruyó. Años después, confesó lo que oyó en esa cinta. No era Pablo ni era María. Era una voz en medio del ruido, repitiendo su nombre. La DEA intentó localizar la fuente, pero el casete desapareció, como si la historia misma se negara a cerrar. Algunos agentes creyeron que María estaba viva, escondida en otro país, protegiendo las grabaciones originales. Otros decían que había muerto la misma noche que Pablo, y que las cintas solo sobrevivieron porque alguien, no se sabe quién, las recogió de entre los escombros. En Medellín aún se habla de una mujer que vivía sola en las montañas, y que cada 2 de diciembre ponía una cinta a reproducir, pero nunca se acercaba a escucharla. Dicen que lo hacía para recordar, o tal vez para que la voz de él no la olvidara a ella. Años después, un técnico de sonido en la Universidad de Antioquia revisaba material antiguo de la DEA digitalizado. Entre los archivos, encontró un registro marcado como incompleto. Duraba 2 minutos con 17 segundos. Al reproducirlo, escuchó estática, luego viento, y después una voz, baja, lejana. María, apaga eso. El técnico detuvo el audio, convencido de que era un fragmento de otra cinta. Pero cuando lo revisó, el archivo no tenía origen, ni fecha, ni número de serie. Solo una etiqueta automática: 2 de diciembre de 1993. Asustado, cerró el equipo. Cuando volvió al día siguiente, el archivo había desaparecido. Desde entonces, cada año, la base de datos genera un nuevo registro con el mismo nombre, el mismo peso, el mismo tiempo de duración. Los investigadores le llaman la cinta fantasma, pero en Medellín, los que saben la historia la llaman de otra forma: la voz del patrón que se niega a morir. Su llamaba Thomas Reed, veterano, con 20 años en operaciones antinarcóticos. Había visto de todo: explosiones, cuerpos, traiciones, pero nada lo había inquietado tanto como ese archivo. 2 de diciembre de 1993, MP3. Lo encontró por casualidad. Al revisar copias de respaldo del sistema de la DEA, no tenía metadatos, ni origen, ni firma digital. Solo una advertencia automática: acceso restringido, requiere autorización. Reed lo copió en un dispositivo externo, esa misma noche, en su apartamento en Lenly. Conectó los auriculares y presionó play. Al principio, solo escuchó estática. Luego, el sonido de una respiración, profunda, pesada, humana. ¿Sabes qué es lo peor de la muerte? La voz era la de Escobar. Sin duda, más envejecida, más áspera pero inconfundible. Que no termina contigo, termina con los que te escuchan. El agente se apartó del equipo. El volumen descendía y subía por sí solo, como si la grabación respondiera a su presencia. Luego, otra frase: si oyes esto, significa que todavía tengo poder. Reed detuvo el audio. Su corazón golpeaba fuerte. Volvió a reproducirlo, pero esta vez la voz cambió. Era femenina. Te dije que su voz nunca moriría. Thomas soltó los auriculares. En el registro de la cinta no había ninguna voz femenina, solo la de Escobar. Y sin embargo, él la había escuchado. Durante días, Reed no durmió. Intentó reproducir la grabación en otros equipos, pero siempre era distinto. A veces se oía a Escobar murmurando oraciones, otras, pasos. Una vez, escuchó su propio nombre. Finalmente decidió entregar el archivo a sus superiores, pero cuando conectó el dispositivo, el archivo había desaparecido. En su lugar, un nuevo documento, grabación completada. Dentro, solo una línea de texto: ya no soy la voz que grabas, soy la que te graba. Reed dejó la DEA un mes después. Nunca volvió a hablar del caso, pero años más tarde, un periodista colombiano encontró su diario personal. En la última página había una nota escrita a mano: 2 de diciembre. Vuelve a sonar. Siempre vuelve. Nadie sabe dónde está la cinta. Algunos dicen que se perdió para siempre. Otros aseguran que sigue circulando en la red profunda, reapareciendo cada año el mismo día. Y los que se atreven a buscarla dicen que, cuando la escuchas, no oyes al patrón, oyes a alguien respirando justo detrás de ti. Después del incidente del agente Reed, la DEA ordenó sellar todos los archivos del caso.
Las cintas fueron clasificadas como material confidencial riesgo psicológico, nunca más se habló oficialmente del tema. Pero en Medellín, comenzaron a circular rumores. Un coleccionista privado afirmaba tener una copia digital de una de las grabaciones originales. La llamaba El eco del patrón. Según él, la cinta no contenía palabras completas, sino respiraciones, pausas y un zumbido casi imperceptible. Sin embargo, quienes la escuchaban juraban oír frases diferentes. Algunos escuchaban su nombre, otros risas, unos pocos, oraciones. Un ingeniero de sonido colombiano analizó el archivo y concluyó que la voz estaba grabada en dos frecuencias, una audible, otra fuera del rango humano. No sé cómo lo hizo, dijo, pero la segunda capa reacciona al silencio. Es como si la cinta respirara. Después de ese estudio, el ingeniero desapareció. Su computadora fue encontrada encendida con el programa de audio abierto, y en la pantalla una onda de sonido todavía moviéndose, aunque la grabación había terminado. Los pocos que conocieron el caso aseguran que, desde entonces, nadie vuelve a escuchar grabaciones de Escobar de noche, no por miedo a lo que diga, sino por miedo a lo que responda. 30 años después, un periodista joven de Medellín decidió hacer un documental sobre las cintas. Buscó a los antiguos agentes, a los técnicos, a los familiares de María. Casi nadie quiso hablar. Solo un anciano le dijo una frase que quedó grabada en su mente. El patrón no dejó herederos, dejó ecos. En el cierre de su documental, el periodista reprodujo una de las grabaciones digitalizadas por la DEA. A los 47 segundos, el audio se detuvo solo, y entre la estática, una voz grave y pausada dijo: ¿Creíste que esto era historia? No, muchacho, esto es memoria. El periodista nunca terminó el proyecto. Dijo que, desde ese día, cada vez que prendía su grabadora, una frase se añadía automáticamente al archivo: Yo soy la voz que no muere. Nadie ha podido borrar esas palabras. Y tal vez, como dijo María una vez, el verdadero poder del patrón no estaba en sus manos, sino en su voz. Si crees que las voces del pasado se apagan con el tiempo, es porque aún no has escuchado la del patrón.